En Funky Business llegó el momento de conversar, de iniciar un diálogo. Una buena charla para profundizar ese tema que nos interesa. Quédate en línea con Entrevistas en el Aire. (19:13) hasta las 20 somos compañía aquí en Funky Business. Estamos un poquito amuchados. Sí, acá. juntitos, todos juntitos. Hay una canción que habla de esto, ¿no? Nos tuvimos que Sí. acomodar un poco porque tenemos un invitado. Retomamos una rutina que habíamos incorporado tiempo atrás de que en la segunda hora del programa se la dedicamos a un invitado en el piso que nos encanta, que nos vengan a visitar. Y sin querer ser endogámicos, o sea, de hablar de nuestros temas que solo nos interesan a nosotros, no queremos hacer eso, pero vamos a hacer un poco de eso. No, bueno, no nos interesa solo a nosotros, porque en realidad vamos a hablarlo, como decíamos antes, del consumo de medios que nos que Y es algo- hábitos y hábitos, costumbres en etcétera, y de qué manera nos informamos, etcétera, que eso es generalizado. Nos interesa a todos y Sobre todo porque nadie se informa y nadie consume en noticias. una época bastante No, complicada, no. ¿no? Para Le damos la para bienvenida eso. a Daniel Viarengo, él es director Research de Havas Argentina. ¿Cómo definimos a Havas? A ver, para ayudarnos es una compañía global enfocada en... Medios, publicidad, contenido, Ok. creatividad. Y tu rama es la de investigación de mercado. Sí, de investigación de audiencias, de todo lo que tiene que ver con consumo de medios, análisis de inversiones publicitarias, también sugerencias de inversión o sugerencias Claro. de en qué medios estar, en qué formatos A vos, estar. digamos, te llama un potencial cliente, una marca, y Sí. te dice, che, ¿dónde me conviene estar? Sí. ¿Con qué medio? ¿En qué momento? ¿En qué publivalla? Exacto, Ok. según los objetivos que tiene, buscar la mejor forma de hacer rendir esa inversión. Clarísimo. Bueno, en ese contexto, unos días atrás presentaron un informe que Karina y yo nos quedamos con la boca abierta de algunos descubrimientos, como por ejemplo algo que no te dijimos, Vivi, A ver, que lo compartieron ellos. me que trajeron una sorpresa. dijeron, por ejemplo, que el chat GPT, Sí. Está el reemplazado. uso del chat GPT. Entonces Ah. decíamos que en noviembre andaba muy alto y en diciembre bajaba. Entonces Ah. dijimos, ay, pero chico, Ah. ¿por qué? Claro, se terminaron las clases. Las Muy clases, bien, claro. Vivi, Sí, sí, qué bueno. chica inteligente que es usted. ¿Inteligente o informada por algún... Claro. o que fue un Ah, evento lo y lo leíste, dijeron? lo leíste el porque le informe. mandamos el informe. Bueno, y surgen esas cosas Claro. así cotidianas que decís, bueno, Sí. ¿cómo estamos hoy consumiendo Eh, pantallas, plataformas? Pero acá hay una cosa interesante, que es que ChatGPT entra en un informe de medios. O sea que en Excelente, realidad sí. es Bueno, todo claro. un Primera evento, pregunta, ¿no? ¿por qué? ¿Por Sí. qué hoy el chat GPT está en nuestras pantallas, es importante para las marcas? Porque es un medio más, es un modo más de conexión. Además de que es un modelo hoy por hoy agnóstico en publicidad, pero lo que no quiere decir que Que en mañana. un futuro... Ya lo muy están probable anunciando, de hecho, ¿no? Lo Esta están semana lo siempre. estaban sugiriendo. Sí, ahora lanzaron como Sí. toda una serie de una especie de producto Sí. que no tiene publicidad pautada, pero cumple todos los formatos de una publicidad en función de las reseñas reales de usuarios. O sea, vos pones una cerveza refrescante y te va a tirar 4 o 5 opciones en Claro. función de reseñas reales de usuarios. Pero bueno, hay que Hay ver una esa- presencia de marca, ¿no? hay presencia de una marca y búsqueda. hay todo lo que se puede hacer quizá con esas reseñas. Claro, pero y ahora demás, estoy ¿no? pensando, si vos tenés a alguien que le pone plata, va a priorizar a una sobre otra en un momento. Y como un buscador muy conocido en este momento, tal vez. Pero que en en el otro teoría buscador no te toma de dice ahí. patrocinado, Claro, pero- no tomaría de ahí. No tomaría de ahí, pero Claro. no digo, tomaría de ahí, podría pero ser toma. esa ponderación de la misma manera que lo Es hace muy- Google, por en ejemplo. un futuro, bueno, Google, nos olvidamos, pero Google cuando nació hace casi 30 años, su primer claim era sin publicidad. Claro, sí, sí. Sí, Era sí. lo Como primero- cablevisión. Sí. El cable para no tener publicidad. Cable tenemos para publicidad. Bueno, publicidad. digo, Hemos sido engañados, dice una Hemos remera. recontra- el, Contra, sí, el engaño. modelo en algún momento va hacia eso, como le pasó quizá a Netflix o a otras Sí, plataformas de claro. streaming, que cuando el modelo de suscripción de usuarios se agota, no sigue escalando el negocio y necesitan incorporar publicidad. Mm. Que es una buena noticia quizá para nosotros, porque siempre por más nuevos contenidos, nuevos formatos, nuevos consumos, pero la publicidad sigue estando. Sigue y estando. Bueno, Mm. tenemos la intención de pasearte por muchas Dale. cosas, de inversión publicitaria, de consumo de medios, de chat GPT, etcétera. Pero nos ganaste de mano porque dijiste, tengo un informe para compartirles antes del ¿Qué nos estudio. tentó? Claro, porque Quizás más veníamos- que los consumos de medios. Porque veníamos hablando justamente en la introducción del programa de hoy, hablamos del Eternauta, tema de la semana, Ujú. y ustedes hicieron investigación. Ujú. Contanos qué hicieron, qué buscaron. La verdad, la investigación surgió más allá del ruido que se generó
en la semana con el Eternauta. A mí me pasó el domingo estar cerca de mi casa y paré en un semáforo y escuché 2 personas que estaban esperando el colectivo hablando sobre la serie y sobre las marcas que estaban en la serie. Es algo completamente orgánico y real, y 2 personas que jamás hubiese pensado que estaban mirando Netflix En un ese fin momento. de semana. Sí. Y me sorprendió mucho, dije, acá hay algo. Claro. Y fue el domingo eso. Entonces el lunes empezamos a darle vuelta con el equipo y bueno, nada, arrancamos. Lo primero que pensamos fue en hacer una encuesta con muy pocas preguntas, en la cual preguntar sobre las marcas, etcétera. Pero también lo que hicimos fue ir a ver el encendido de televisión. Como el encendido de televisión, Kantar lo probé, el rating, Claro. Sí. lo probé, se ve el del día anterior. Más allá del minuto a minuto, el rating, sobre todo con targets y con qué tipo de persona vio la tele, se ve con el día anterior, con el día posterior. Y lo que vimos fue que nosotros hicimos una bajada de todo el año, que vimos que el domingo pasado, y la tele se divide entre todos los canales, pero se puede ver por televisión abierta, televisión cable y otros contenidos de video. Otros contenidos de video es Plataforma. Sí. todo lo que sea plataforma. Y vimos que el domingo era el récord absoluto de rating en el consumo de plataformas en Argentina. En 2025 fuimos a ver 2024 y 2023. También. Pero Por lejos. robo, por lejos. No, qué Estaban lindo. todos viendo el Eternauta. Sí. Y bueno, vimos ese dato, fuimos a Google Trends a ver las tendencias de búsqueda, explotaron el domingo también. Claro. El miércoles estaban en 4 o 5, jueves, viernes, sábado, domingo una bomba. El lunes empieza a caer, pero hoy empezó a subir, por ejemplo. Entonces, empieza Fin de Cerca del fin semana. de semana. Ahí estoy Claro. yo, este fin de semana, ¿bien? Porque todavía todos los que teníamos que ver la serie no la vimos. Entonces, y además el fin de semana. Claro, es así, fin de semana largo. Comparamos Claro. este fin de semana largo con el fin de semana de Anterior. Semana Santa. Anterior. No, el de También. Semana Santa, que fue Sí, hace sí, 2 sí, sí, semanas. Sí. Y no, y No, también la fin de semana- diferencia El encendido fue era- Nada. jueves, viernes y sábado muy parecido, Claro. pero domingo se diferenció y domingo Claro. explotó. Y lo que vimos también, y esto ya con los resultados de la encuesta, que la levantamos ayer, fue que la pregunta de la encuesta filtro era si habían visto el Eternauta. Claro. Quien no había visto el Eternauta Quedaba fuera. lo fletábamos porque No le servía lo que- no claro. teníamos. Y el 70% nos dijo que lo habían visto. Claro, claro. Dijimos, Acá hay algo. Lo vio Claro, todo tuvieron lo vio todo el mundo. Aparte tuvieron una muestra bastante considerable rápidamente. Pero increíble. Claro, Así sí. que bueno, nada, fue medir un poco eso y medir sobre todo si recordaban marcas, bueno, 90 y pico Bueno, por ciento. Llama la atención para el que no vio, sobre todo vos, Viri. Sí, sí, No sí, sé si vos ya. lo viste. No vamos a spoilear, pero No, no vamos a spoilear Bueno, contenido. Pero curiosamente, porque la verdad es que es curioso, aparecen las marcas en la vía pública, pero Sí. muy notorios, muy, Muy claros, notorios, sin borrar, claro. como si el recorrido de los personajes Por eso- orgánicamente interactuaran con los carteles, ¿no? Claro, Ujú. pero por eso a mí me saltó como diciendo, che, es un chivo atrás del otro esto. Todos pensé pensamos yo. lo mismo. O sea, no sé si está muy bueno Claro, esa y el visión, otro día pero ahora nos enteramos de que no hablaba, fue claro, así. hablaba con un gerente de marketing en la Feria del Libro, Sí. donde nos decían, algunas pagaron y otras no. Mm. Y ahora... La mayoría no. La mayoría nos dicen Mm. que no. Sí, la sí. mayoría no. Sí, y se ve Y bueno, ¿podés compartir la capacidad de recordación de marca? ¿Eso sí lo puedes compartir? Sí. 92% recordó alguna marca. Mira. Y una marca que real, ¿no? Podés mencionarla acá, no hay problema, ¿eh? Sí, Carrefour aparecía en primer lugar. Ujú. Diagnóstico Maipú. Diagnóstico Maipú, Lisoform, La Gotita, Nike, Schneider, Burger King, Banco Macro, Superville, Pedido ya. Pedido Ya. Y algunas de esas Burger no King. pagaron. No, ni La se- mayoría, La mayoría no La pagó. mayoría no pagaron. La mayoría no pagaron. Y lo que también resaltaba mucho en el informe es que se le preguntaba, en la encuesta es una encuesta online, se le preguntaba qué marcas recordaban y había 5 casilleros para poner hasta 5 marcas. La mayoría ponían hasta 5. Las 5, Sí. claro. Ujú. Había gente que ponía 2 o 3, pero la mayoría ponían hasta 5. Y después se le preguntaba por la primera marca, o sea, el top of mind, la primera que tenían sí. en la mente, en qué situación la recordaban. Y yo que vi la serie, la Sí. mayoría de las situaciones eran correctas. Mirá Claro. vos. Era, O sea, era un buen nivel de recordación. sin spoilear, pero bueno, estaba el isoforme en el tren. Claro, claro. Ese sí. tipo de cosas, con lo cual... Porque llamó mucho la atención. sí. No es que formaba parte del paisaje solamente. O sea, Ujú. vos hacías. En la Diagnóstico Maipú, por ejemplo, hay un plano. No, claro, hay un porque plano es la salida de directo, los bomberos, entonces... Pero por eso yo decía, bueno, obvio que acá Diagnóstico Hay un Maipú billete, claro. puso plata. Pero no. Pero bueno, no. Evidentemente fue una estrategia también. Sí, hay un poco...
hay una estrategia que sobre todo se ve quizá en contenido de ciencia ficción, más en ciencia ficción que en otro tipo de contenidos, que la presencia de marcas reales agrega verosimilitud al contenido. Te Claro. aferra al... Claro, sí, te aferra a la... Más A la no- historia. A la veracidad de la Claro. historia, Exacto. te la hace Una muchísimo marca más real, claro. ficticia Claro. hace que sea todo demasiado Claro, inventado. demasiado Entonces, blue. Blade Runner, por ejemplo. claro, ver marcas reales permite mucho, juega Sí, mucho y claro. acrecienta la cuestión de la naturalidad del contenido. Claro. Ujú. A pesar de que sea un eternauta con una máscara bajo de una lluvia. Claro. Pero... Eso es lo ficcional, digamos, y Claro, después claro. tenés toda esta parte Pero que te es aferra. lo más cercano, ¿no? Que hace Lo que te que- puede pasar a vos. Claro, que el contenido impacte, porque la gracia es que parezca lo más real, sabiendo que Claro. es ciencia, hacemos el acuerdo que todos sabemos que es ciencia Sí, ficción, pero pero- que tenga la contenido de Claro. realidad. Bueno, de Total. hecho, yo justo ese fin de semana que llovió muchísimo el domingo, no sé si se Claro, acuerdan que fue una ayudó lluvia también. Sí. bastante importante. Bueno, en donde yo vivo se cortó la luz y antes de que se corte la luz hubo como un parpadeo muy fuerte y hay gente de mi familia que había visto la serie y me dicen, hay gente que en este momento Arrancó la debe nieve. estar pensando que No, esto pará. está ocurriendo de manera Y real. en o sea. España, que hubo un corte generalizado Claro. en España, en Portugal y qué sé yo, o sea, Claro. estamos cerca del fin del mundo. ¿viste? Claro, Es como si vos que- estás viendo la serie, llega un momento en Claro. que te puedes pensar en ese Vuelta de lugar, página ¿no? nuevamente, si te parece. Contanos un poco, si te animás a hacer como una especie de wrap-up, como un brief de cómo está el consumo de medios en Argentina, sabiendo que hay un corrimiento hacia lo digital muy, Ujú, muy ujú, fuerte. ujú. ¿Cómo están los medios tradicionales? ¿Cómo está el contenido también? ¿Qué tipo de contenido se está consumiendo más? Y a partir de eso te vamos a ir haciendo más Dale. preguntas, seguro. Mirá, bueno, hay algunos mitos, que algunos son mitos, otros no son tan mitos, o tienen una parte, como todo mito, quizá tiene una parte de realidad y otra parte agrandada. Algo quizá muy elemental, se habla todo el tiempo, ya nadie mira tele, que es casi Una frase mantra, hecha. Ese una es un frase- mito. Sí, la verdad que sí, es un mito. Es un mito. Es un mito, tiene una parte, sí, obviamente, de realidad, que se mira menos tele. Se mira menos tele, está También se puede clarísimo. corroborar con la compra de electrodoméstico televisor, o sea que no cayó. No, eso ni por casualidad, no. De No, pero hecho, en la tele puedes ver otras cosas. Claro, por Claro, eso, claro. pero No, no. como electrodoméstico. mirar el hogareño. aparato tele, eso creció. Mirar el aparato tele creció, Salvo- de hecho. Salvo Karina acá. Y... No, pero Yo también. veíamos Y vi. más de 9 de cada 10 teles son Smart TV, con lo cual la mayoría de los hogares tienen En Argentina hoy. Y cada vez más grande, ¿no? El tamaño es... Sí, además, pero Además bueno, es enorme. y 4K, pero Claro. el tema de que la mayoría tienen conexión a internet y la conexión a internet es el aspecto central de cualquier hogar, sin importar la condición de pobreza, es tener internet, es el aspecto central casi, porque es el modo de conexión, de conectividad con el mundo, con todo. claro. Con lo cual eso se trata de mantener casi siempre. Se pueden dar de baja un montón de cosas, pero internet es casi lo último que se da de baja. Y a partir de eso, el consumo del aparato tele no, está más alto que nunca. Ahora, la tele tradicional, cable y abierta, sí se mira menos, pero porque hay un montón de otros elementos que entran a jugar por la competencia, por el tiempo, Ujú. pero se sigue viendo. Pasa que hay algunos contenidos particulares que mantienen niveles de audiencia muy altos, como puede ser noticias en el caso de los canales de cable, que se puede quizás hasta mirar un poco menos que antes, pero cuando pasa algo la gente al Mira. cable. El Papa supongo que también. Claro, eso es televisión, señal- es masivo, televisión. Bueno, No otra, YouTube. algo que vimos con los canales de cable de noticias, con esto del Eternauta, fue que hubo un aumento leve en los canales de cable de noticias. Hablaron mucho del tema del Eternauta y Entonces enganchaban empujó. a la gente a A mirar el programa. mirar canales de noticias porque hablaban del furor del Eternauta, del Eternauta. Y Tengo una pregunta ahí. ¿Todavía funciona como validador digamos, el canal de cable, la televisión, el noticiero? Porque uno se informa a través de, bueno, diarios online, lo que sea. Mm. Pero digo, hay así como hablábamos recién de la ciencia ficción y de que, bueno, necesita elementos de realidad, ¿no? Para que te dé una idea de que eso está ocurriendo de manera verídica. Uno va a referenciar y a decir, bueno, lo que están diciendo es de verdad o valida lo que ya sabe en la televisión. sí. Hay sucesos que la tele, el cable, sobre todo en las señales de noticias, mantienen niveles de audiencia altísimos. Son sucesos muy grandes. Lo del Papa, no lo medimos lo del Papa, pero seguro. Cuando murió Francisco, subió el nivel de audiencia de cable noticias ese día puntualmente. Ahora con la asunción del nuevo no lo vi. Pero por ejemplo, cuando fue el atentado a Cristina, fue el pico de encendido de cable todo ese mes.
fue justo a inicio de septiembre, fue todo ese mes, el pico de los últimos casi 10 años. Wow. Fue el encendido de cable de noticias, con lo cual, cuando hay sucesos muy fuertes, Y lo de Pasa a la Colapinto televisión. también se habrá colado ahí, lo de Colapinto, valga la... sí, también. Cuando hay también una noticia, muy, la busco. cuando hay una noticia fuerte, va hacia ahí. Pero depende el tipo de noticia, porque se me ocurre que, por ejemplo, a lo mejor lo de Colapinto lo ves... Fue más redes sociales. Claro, lo ves más en redes o en YouTube o no sé, Claro. en algún streaming. Elecciones Claro, es cable. elecciones es cable, claro. Otra de las cosas que presentaron el informe que también conocíamos, pero que son datos que llaman la atención, es el consumo multipantalla al mismo tiempo, simultáneo, ¿no? Sí. O sea, estás viendo la tele, pero además tenés el celular. Sí, todos. El celular, la ¿Te tablet. acordás el indicador? Sí, por dónde computadora. era? era 92% miran dos pantallas al mismo tiempo. Mm. De hecho, mirábamos, O sea, qué quemados que estamos todos realmente. en una de las preguntas lo mirábamos en partidos Sí. de fútbol, que el partido de fútbol es el evento de mayor atención Mm, cuando estás mirando un partido de fútbol. mm. De los que más atención conservan. Ay, ok, ok. Y nada, es sobre todo población más joven, Claro, que el estás tema conectado. del uso del con- celular, Claro. independientemente de estar mirando un partido. ¿Y cuál es la segunda pantalla o el medio en la segunda El pantalla? celular, Smart. el celular, las No, redes. ya sé. Pero digo, el medio que ocupa más tiempo en la segunda pantalla, ¿sigue siendo, por ejemplo, en un partido de fútbol, sigue siendo Twitter X? ¿O la O gente WhatsApp. se... WhatsApp, WhatsApp. Mm, Ya, WhatsApp. porque en una época era... WhatsApp, Instagram, WhatsApp, Claro. Instagram, Twitter. mm. Más. En ese orden, más o En menos. ese orden. Sí. Claro, pero vos estás en el partido y comentás, ay, no te puedo creer. ¿Vos viste eso? Ay, no, me estoy WhatsApp, muriendo. sí, Ay, grupo- no, los se grupos volvió a de pasar. Pasa que en una época, ¿te acordás que al menos en los ciertos Hay algo- eventos la gente buscaba la tendencia en Twitter? En Twitter. Mm. O Twitter ves la es un repetición del gol. Ves la repetición Sí, del ir gol. a buscarlo. Va a buscar, che, lo vi recién el gol, pero va a buscar la repetición a la pantalla chica. Twitter es Claro. el único medio que bajó un poco la cantidad de usuarios en Argentina. Mm. Es el único que sorprendió mucho. Y no es un medio, a veces digo, todos usamos Puede Twitter. haber lectura quizá, política también ahí, ¿no? pero es Sí. un medio que Por eso. no es tan usado. Claro. Pero tenía relevancia en un Sí, momento. sí, obviamente. Marca agenda, pero no, Marca no es agenda, masivo. pero no es masivo, claro, tal cual. No es Sí, marca sí, agenda. sí. No, mi pregunta O sea, era porque todos hablan justamente... de eso, pero De lo que no sale en Twitter, pero necesariamente. no es masivo. Claro, y además que hubo mucho cambio y mucha repercusión Sí, negativa, sí, ¿no? sí, Por claro, muchos sí. sucesos de Sí. la plataforma en sí. Y quería saber si eso tenía un correlato en nuestra cultura o si, bueno, final era algo que bueno, no nos pertenecía tanto. No, se ve una caída de usuarios en Argentina bastante constante, poca para una cantidad de usuarios como tiene, pero se ve, la flechita siempre va tiende a seguir La hacia abajo, tendencia es hacia abajo. tiene picos, de vuelta, cuando hay un suceso extraordinario sube. Sube. Mm. El Mundial, por ejemplo, fue impresionante, No, claro. Mm. pero cuando hay una mediana normalidad, tiende a tener A la baja. A la baja, sí. Mm. Bueno, en Argentina, en la mediana normalidad, estoy pensando Sí, cuándo- no tenemos Bueno. mediana ¿cuándo normalidad. pudo sí. haber sido eso? Nosotros, vuelta de página nuevamente, podemos hablar de anunciantes también, que fue algo que presentaron ustedes, que nos llamó la atención con Cari, el nivel de concentración Sí, Mm. que en hay tele, en toda la pauta publicitaria. En el offline. en el offline. En el offline, claro, gracias. Mm. Como que está concentrado en pocas manos. O sea, Sí. básicamente el 30% está en dos Los laboratorios. sí. Mm. ¿Qué explicación tenés? ¿Cómo lo ves vos? ¿Qué le decís a tus clientes también? La verdad, sí, cualquiera que vea un poquito de tele abierta verá que la tanda son medicamentos o farmacéuticos. Medicamentos de venta libre, Sí, básicamente. medicamentos de venta libre. La verdad tienen una estrategia de comunicación, de construir mucha frecuencia. Esto es, frecuencia se llama a la cantidad de veces que vos ves un aviso. Mm. Es muy raro una frecuencia tan alta como la que tienen, de más 50 o más 60, de personas que podemos ver el aviso 60 veces en un periodo muy corto de tiempo. Es una estrategia que tiene que ver cómo es el mercado farmacéutico, que es un mercado muy atomizado, de marcas que constantemente se renuevan, que no generan altos niveles de recordación, entonces necesitan todo el tiempo generar presencia mental. Ujú. Y Sobre que es un todo- mercado que depende mucho de la presión publicitaria. O sea, Sí, vos totalmente. metés un medicamento y sale y la Sí, ves. se sobre vende. todo venta libre con Claro. medicamentos de productos que quizás Pero no. Genoma Lab, por ejemplo, tiene mucho que es porque es la segunda. La segunda. La primera era Elea, Elea. ¿no? Genoma Lab Cosmética. tiene claro, tiene también algunos Medicamento. antiinflamatorios, Sí. no sé, que yo ni conocía, pero tiene, viste, Tío Nacho Ujú, o ujú, Cicatricure, ujú. etcétera. Esas
¿Esos también necesitan Recordación. impresión. porque yo eso lo tengo más relacionado con las promociones, digamos. Tienen como que- muchísima menos pauta. Ah. En ese caso, cuando mostrábamos el informe, hablábamos de el top 1, que era laboratorios y farmacéuticas, que ocupa el 20 y pico % de la inversión. Y después está higiene y belleza y demás, que tiene menos y tienen ya una estrategia un poco más clásica. Claro. Por supuesto está atado, ¿no? al target, ¿no? al que están apuntando. También es gente tal vez más grande. Sí, claro. Sí. Claro, Estamos porque hablando de... Cuando Medicamentos. nosotros estudiábamos, no sabemos tu edad, pero cuando nosotros estudiábamos, veíamos el ranking de anunciantes, estaba Unilever, Procter, Quilmes y alguna otra. Consumo masivo, básicamente. Ahora cambió. Sí. Ahora no están ni en el quinto lugar. No, Se y ve. de hecho hay años en los cuales no están en el top 10, algunos de esos. Y pasa mucho. De hecho, YPF, por ejemplo, este YPF. año volvió al top 10, este año recién volvió al top 10. Pero en general... Y ya tampoco se- está Mercado Libre, por ejemplo. No, en offline no. Claro, No, en medios tradicionales. no y cuando Sí, ves, sí. digo, Coca-Cola está en el puesto 40 y pico en de inversión publicitaria offline. Es- Igual también bajísimo. eso Bajísimo. tiene Existe. que ver también, ¿no? Con los hechos, con los sucesos, porque por ejemplo en el Mundial, Adidas, Quilmes y todas estas marcas, supongo que deben haber subido bastante. Yo me acuerdo en una esquina de Corrientes, ahí cerca de casa, Ujú. que estuve a punto de tomar la foto, porque dije, ay, basta, que pesada que son. Pero todo era mundial. O sea, Claro. estaba Adidas con Messi, acá estaba Mostaza con el Dibu y la hamburguesa, en la otra esquina era no sé qué otra cosa. O sea, eran los cuatro, eran todo mundial, ¿no? O sea, imagino que en esos eventos Sí, cambia ahí un te montón. cambia totalmente Sí, cambia un montón la porque ecuación. ahí Pero son farmacia, qué sé yo. muy, muy especiales Claro, esos momentos. en un momento muy particular. Muy particular, pero por esto hablaba de esta cuestión de la normalidad. Por ahí Claro, cuando, no hay- claro. cuando es algo, la rutina más o menos estable, Sí, esto de los laboratorios y además son dos los laboratorios, el resto tienen por ahí. Claro, por ahí te aparecen algunos que los ves sextos y tienen un nivel de inversión que triplican al de Coca-Cola, por ejemplo. Sí. Y por ahí Glaxo, Claro, se me ocurre, que es claro. otro laboratorio muy conocido, sí, sí. con niveles de inversión altísimos. Pero que Claro. hacen poca inversión digital también. Claro. Entonces concentran casi Apuntan todo. más a lo tradicional. Sí. Ujú. ¿Le damos un respiro? Sí, Sí. lo necesita. Tenemos que pasar un temita musical o Vamos a algo. un tema musical, vamos Sí. a dar un respiro a nuestro invitado, que le estamos matando preguntas por todos lados, porque nos interesa la temática y esas cosas. Estamos con Daniel Viarengo, él es director de Research de Havas Argentina. Estimado Gonzalo, ¿tiene un tema para compartir ahí? Ponga el que está ahí, que se llama Words, que es de Christians, una banda de los años 80. Nunca Mire, la pasamos aquí. esa. Nunca la No, pasamos, no, no. no. Pero hay que escucharla, merita escucharla. Mire, vamos a bajar un cambio con esto. Bueno.